En este video vamos a aprender cómo graficar una función cuadrática. Lo vamos a hacer en varios pasos. El primer paso es identificar las componentes de la función. La expresión polinómica de una función de segundo grado o cuadrática es la que vemos en pantalla, y igual a x cuadrado más bx más c. Está formada por tres términos, el cuadrático, el lineal y el independiente, y también por sus coeficientes a, b y c, siendo a el coeficiente principal. Cuando aparece el término cuadrático a x cuadrado, entonces dejamos de tener como gráfica una recta. Lo que tenemos ahora es una curva. Si la función polinómica es de segundo grado, entonces la curva se va a llamar parábola. ¿Qué es lo que más nos importa de una función cuadrática? Sus coeficientes, porque los vamos a usar para poder graficar. Analicemos los coeficientes de esta función. Y igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Al identificar a, b y c, vemos que donde debería haber un valor para a, no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque si el coeficiente es 1, entonces no se escribe. Esta información es importante. La teoría dice que si el coeficiente principal es positivo, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Ya sabemos algo de nuestra parábola, que es cóncava hacia arriba. Ahora anotamos el resto de los coeficientes. Por lo tanto, tenemos que a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 3. El segundo paso es determinar las raíces. Las raíces son los puntos sobre el eje X por los cuales la función atraviesa, cruza o rebota. Podemos ver eso en el primer y en el segundo ejemplo. Si no tiene raíces reales, como en el tercer ejemplo, la gráfica no toca el eje X. Para calcular las raíces usamos la fórmula cuadrática o fórmula resolvente. X sub 1, 2 igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. Lo que hace esta fórmula es usar los valores de los coeficientes. En la función igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, los coeficientes son a igual 1, b igual menos 2 y c igual menos 3. Reemplazamos en la fórmula. Hay que prestar mucha atención. No hay que olvidarse de poner paréntesis en los valores que son negativos. Por ejemplo, para menos 2 y menos 3, porque podemos cometer errores de cálculo. Operamos con mucho cuidado. Se observa que menos 2 es 2, menos 2 al cuadrado es 4. ¿Por qué? Porque siempre que elevo un número al cuadrado, ya sea positivo o negativo, va a dar un número positivo. Menos 4 por 1 por menos 3 da 12. Entonces nos queda x sub 1, 2 igual a 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 12, todo eso dividido 2. Resolvemos lo que está en la raíz, 4 más 12, que da 16. Pero acá nos detenemos. ¿Qué es lo que sucede? Ese valor 16 surge de calcular el discriminante b cuadrado menos 4ac. La teoría dice que si el discriminante es mayor que 0, entonces la función tiene dos raíces reales y distintas. En nuestro caso, como lo que obtuvimos es 16 y 16 es mayor que 0, entonces sabemos que nuestra función tiene dos raíces reales y distintas, corta el eje X en dos puntos diferentes. En resumen, ¿qué sabemos hasta ahora? El coeficiente principal, es decir, a, es 1, sabemos que es cóncava hacia arriba, y, por el cálculo del discriminante, que la función corta dos veces al eje X en puntos diferentes. Seguimos con los cálculos. La raíz de 16 es 4 y entonces queda x sub 1 y 2 igual a 2 más menos 4 sobre 2. Ese más menos me invita a sumar en un caso y a restar en otro. Si sumamos 2 más 4 y dividimos eso por 2, el resultado es 3. Entonces ya tenemos una raíz que está en el punto 3, 0.
es decir, en el 3 del eje X. La ubicamos. Si restamos, es decir, hacemos 2 menos 4, todo eso dividido 2, el resultado es menos 1. Entonces, la segunda raíz está en menos 1, 0, es decir, en la X igual a menos 1 del eje X. La ubicamos. Tercer paso. Pasamos ahora a determinar más elementos, la ordenada al origen y el eje de simetría. La ordenada al origen es el punto del eje Y por donde pasa la gráfica. Siempre se calcula dándole en la función valor 0 a X. Como seguimos con la misma ecuación, reemplazamos la X por 0, hacemos los cálculos y obtenemos que Y es igual a menos 3. Entonces, tenemos el punto 0, menos 3, 0 para X y menos 3 para Y. Ese puntito, menos 3, está sobre el eje Y. Pero en el caso de las funciones polinómicas, no es necesario hacer este cálculo. Solo necesitamos el valor del término independiente, porque si reemplazamos todas las X por 0, el único término que queda es ese, el término independiente. Sin calcular, sabemos entonces que el término independiente siempre nos va a indicar dónde corta la gráfica al eje Y. El eje de simetría es una recta vertical que divide a la gráfica en dos partes iguales, como si una fuera el reflejo de la otra a través de un espejo. Existen dos métodos para graficarla. El método 1 emplea las raíces. Como el eje de simetría va a pasar por el punto medio entre las dos raíces, empleamos la fórmula x sub 1 más x sub 2 sobre 2, es decir, calculamos el promedio, el punto medio entre esas dos raíces. Al reemplazar con los valores obtenidos en el punto anterior, sabemos que el eje de simetría pasa por el punto x igual 1. El método 2 lo que hace es emplear los coeficientes y la fórmula menos b sobre 2a. Reemplazamos con los valores de a y b y también obtenemos 1. En ambos casos obtuvimos el mismo valor, 1, pero un método es más seguro que el otro porque en el primer método, si calculamos mal las raíces, entonces vamos a arrastrar el error. La recomendación entonces es usar el segundo método, que se basa en el empleo de los coeficientes a y b, es decir, la fórmula menos b sobre 2a. Graficamos el eje de simetría que pasa por x igual 1. Como es una recta auxiliar, la vamos a marcar con puntitos. Cuarto paso, el cálculo del vértice. ¿Qué es el vértice? Es un punto que está sobre el eje de simetría. En ese punto la función alcanza un valor mínimo si la parábola es cóncava hacia arriba o un máximo si es cóncava hacia abajo. Las coordenadas son x del vértice e y del vértice. Nosotros ya sabemos que nuestra parábola es cóncava hacia arriba porque el valor de a es positivo. Por lo tanto, este vértice va a ser un mínimo de la función. Seguimos con la misma función, igual a x cuadrado menos 2x menos 3. La fórmula para hallar la x del vértice es menos b sobre 2a. Coincide con la del eje de simetría y tiene sentido, porque el vértice está sobre ese eje de simetría. Comparten el mismo valor de x. Reemplazamos, hacemos los cálculos y obtenemos que el x del vértice vale 1. Ahora hay que calcular la coordenada y del vértice. Para eso presentamos la función pensando cada x como si fuera la x del vértice. Reemplazamos con el valor de x obtenido en el paso anterior, es decir 1, calculamos y llegamos a que la y del vértice es menos 4. Obtuvimos así la coordenada 1 menos 4, que es la coordenada del vértice. Para que la gráfica salga mejor, nos conviene determinar un punto más,
pero no lo vamos a hacer con cálculos. El punto al que me refiero es un punto simétrico a otro ya calculado. Ambos puntos están a la misma distancia del eje de simetría. Podemos, por ejemplo, ver que las raíces están a la misma distancia de este eje, a 2 unidades. Las raíces son simétricas entre sí. Si tomamos de referencia la ordenada al origen, vemos que está a una unidad del eje de simetría. Entonces, lo que hacemos es tomar una unidad a la derecha de ese eje y marcamos así el simétrico de la ordenada al origen. Ya estamos en condiciones de dibujar la parábola. Tenemos la función y igual a x cuadrado menos 2x menos 3 y sus 5 puntos. Las dos raíces, el vértice, la ordenada al origen y su simétrico, y también marcamos el eje de simetría. El último paso, unimos todos los puntos y acá podemos ver la gráfica de la parábola.